Galileo Galilei fue una de las personalidades más increíbles y conocidas de la historia. Físico, matemático y astrónomo, sus métodos, descubrimientos y obras le convirtieron en uno de los hombres más importantes de la ciencia de todos los tiempos. Galileo nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Era hijo del músico Vincent Bonaudit Galilei y de Giulia. La pareja tuvo 7 hijos, pero solo sobrevivieron 4. La familia de Galileo Galilei, aunque no era rica, se esforzó por garantizar que el niño tuviera una buena educación desde una edad temprana. Empezó a dar muestras de genialidad a una edad muy temprana, siendo un niño creativo y con ideas originales. Como su padre era músico, tuvo la oportunidad de explorar el campo artístico y la pintura, en la que era notablemente hábil. Sin embargo, su padre, Vicente, consciente de los retos de una carrera artística, prefirió animar a su hijo a tomar otro camino. En 1581, Galileo empezó a estudiar medicina en la Universidad de Pisa. Durante sus estudios iniciales en la universidad, Galileo conoció las obras de matemáticos famosos como Arquímedes y Euclides, con los que pronto se familiarizó. Durante su estancia en la universidad, Galileo empezó a ir en contra de las ideas imperantes. Este comportamiento irritó a sus profesores, por lo que uno de ellos escribió a su padre para advertirle de la audacia de su alumno. Mientras estudiaba medicina, Galileo también tomó clases particulares de matemáticas con Ostilio Ricci, acercándose cada vez más a los números. Como pueden imaginarse, su carrera en medicina no duró mucho, y tras un periodo de 4 años, Galileo acabó cambiando de campo de estudio y comenzó a estudiar matemáticas, bajo las protestas de su padre, que se oponía a esta decisión. Para mantenerse, empezó a dar clases particulares en la ciudad de Florencia. A partir de 1587, cuando viajó a la capital italiana, comenzó a ser reconocido por su talento con los números y sus vastos conocimientos científicos. En 1589, Galileo empezó a enseñar en la Universidad de Pisa. Incluso en su nuevo papel de profesor, Galileo siguió teniendo un perfil de refutador de ideas muy extendidas en su época. Su comprensión del mundo, de la ciencia y de la naturaleza dejaba simplemente incrédulos a quienes lo rodeaban. Incluso cuestionó y criticó el uso de la toga, tradicionalmente utilizada en los círculos universitarios. Durante su época de profesor, se dice que Galileo llevó a cabo un experimento para estudiar la gravedad, lanzando 2 objetos desde la torre inclinada de Pisa para demostrar cómo la fuerza de la Tierra atrae a todos los cuerpos de la misma manera. En 1592, Galileo empezó a enseñar en la Universidad de Padua, donde sus ideas eran más aceptadas y empezó a ganarse la admiración y el reconocimiento de profesores y estudiantes. El matemático italiano mantuvo una relación con una veneciana llamada Marina Gamba, con la que tuvo 3 hijos llamados Virginia, Livia y Vincenzo. Sin embargo, nunca se casaron. En 1609, el matemático italiano se enteró del increíble invento del telescopio en Holanda y se entusiasmó al oír hablar de él, dándose cuenta de lo útil que sería para el progreso de la ciencia. Aunque nunca había visto ni manejado un ejemplar, Galileo sintió un gran entusiasmo por este invento y fue capaz de construir un aparato similar con mejoras, con un alcance mayor que el modelo original. El telescopio perfeccionado por Galileo Galilei impresionó a sus contemporáneos. Galileo hizo un uso constante de su aparato, con el que realizó importantes observaciones astronómicas que le llevaron a hacer notables hallazgos y descubrimientos, que más tarde se mencionaron en su libro El Mensajero Celeste. El libro, escrito en latín, vendió un gran número de ejemplares en poco tiempo. En este libro, Galileo escribió sobre estrellas que nunca antes se habían visto. Tras varias observaciones, Galileo descubrió también la existencia de los satélites del planeta Júpiter. Uno de los sorprendentes descubrimientos de Galileo Galilei fue que la Luna presentaba irregularidades en su formación, es decir,
que su superficie no era tan lisa como se creía en aquella época. Como resultado de sus observaciones, el notable italiano llegó a tener una visión esencialmente nueva de la astronomía, diferente de la asimilada por la mayoría de sus contemporáneos. Como inventor, además de mejorar el telescopio, también lo perfeccionó, y en 1597, Galileo Galilei inventó la brújula geométrica, invento con el que ganó algún dinero. El incansable matemático italiano siempre estaba investigando y registrando sus tesis en su taller, utilizando diversos aparatos científicos para ayudarse en sus investigaciones. Galileo utilizó una línea de investigación y pensamiento esencialmente diferente de la herencia aristotélica y teológica vigente en la época. Su posición contraria a la filosofía de Aristóteles quedó expuesta en algunos de sus libros, como Discursos sobre las cosas en el agua e Historia y demostración de las manchas solares. Además de esta oposición al pensador griego, Galileo estaba de acuerdo con las ideas de Nicolás Copérnico, un notable astrónomo y matemático polaco que defendía la teoría heliocéntrica, que consideraba que el Sol era el centro del sistema solar, y se oponía directamente al geocentrismo, que a su vez era un modelo del universo, que consideraba que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. En aquella época, la cosmología heliocéntrica ofrecía una visión contraria a lo que sostenía la Iglesia, y el propio Nicolás Copérnico había sido declarado hereje. Estudiando la teoría heliocéntrica, Galileo desarrolló su teoría de las mareas, en la que afirmaba que éstas eran la prueba del movimiento de la Tierra. El italiano, curioso y deseoso de comprender el movimiento de los cuerpos, realizó un experimento en el que hizo rodar pelotas por un plano inclinado. Llegó a la conclusión de que la aceleración debida a la gravedad actúa de la misma manera sobre los objetos, independientemente de su composición. Solo con la acción de una forma externa es posible cambiar la velocidad de los cuerpos o su dirección. Además de los ejemplos ya mencionados, tenemos el inmenso legado de estudios y teorías de Galileo. Escribió varias obras, como Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, Discursos sobre las dos ciencias nuevas, Cartas sobre las manchas solares y otras. Sus libros y estudios fueron revolucionarios tanto para la astronomía como para la física. En la época en que vivió, la Iglesia tenía un poder autoritario y una influencia social muy fuerte en Europa. Como era de esperar, las ideas de Galileo pronto empezaron a molestar a las autoridades religiosas. A lo largo de su vida, el italiano fue perseguido constantemente y tuvo enemigos políticos y religiosos. En 1612, la Iglesia consideró heréticos el trabajo y las ideas de Copérnico. Aún así, al año siguiente, Galileo publicó un libro en el que mostraba que estaba de acuerdo con las ideas de Copérnico. En general, su visión del mundo, el contenido de sus obras y sus experimentos empezaron a molestar cada vez a más personas vinculadas a la Iglesia. Y esta situación pronto empezó a volverse peligrosa para Galileo Galilei. En 1616 fue llamado a comparecer oficialmente ante la Iglesia, ante el cardenal Bellarmino, y en esta ocasión el Santo Oficio dejó claro lo delicado de su estado. Se le aconsejó entonces que dejara de defender y expresar sus ideas, consideradas heréticas. Firmó un documento en este sentido y se comprometió a abandonar algunas de sus ideas y pensamientos, tal y como le ordenó la Iglesia, en un fuerte tono de amenaza. Pasó el tiempo, y aunque Galileo siguió escribiendo y llevando a cabo sus investigaciones y lecturas, empezó a asumir una posición socialmente más discreta. Sin embargo, en 1632 publicó un libro titulado Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, el tolemaico y el copernicano. En esta obra, Galileo discutía de nuevo la teoría copernicana, que era esencialmente contraria al dogma de la Iglesia. En 1633, Galileo fue llamado de nuevo a comparecer en Roma. A pesar de su frágil estado de salud,
se vio obligado a viajar a la capital italiana. Ahí fue juzgado durante 6 meses. Durante este tiempo, fue interrogado y trató de explicarse, pero sus argumentos no fueron suficientes para evitar el castigo. Entonces, el 23 de julio, se prohibió la circulación de su libro, Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, el tolemaico y el copernicano, considerado blasfemo. Además, Galileo sería encarcelado y obligado a repetir 7 salmos a la semana durante 3 años. Como consecuencia de la sentencia, fue puesto bajo arresto domiciliario. Una de las razones que contribuyeron a que la Iglesia se volviera contra Galileo fue el hecho de que en parte de sus escritos hiciera algunas interpretaciones y observaciones críticas sobre la Biblia, que diferían ampliamente de las que la Iglesia defendía ante sus fieles. Al final de la próspera vida de Galileo Galilei, fue muy difícil y estuvo marcado por mucho sufrimiento. En 1634, Galileo se vio sacudido por la muerte de su hija Virginia, que falleció a los 34 años. Incluso después de esta pérdida, continuó su trabajo y completó el libro Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Considerada una de sus obras más importantes, contó con la ayuda de sus discípulos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, que le acompañaron en su vejez y le ayudaron al final de su vida. Debido al uso frecuente de su telescopio para observaciones astronómicas, incluidas las manchas solares, Galileo perdió la vista, lo que le causó un gran sufrimiento. Galileo murió el 8 de enero de 1642 en Florencia. El cuerpo del célebre italiano se conserva en la iglesia de Santa Croce, situada en la misma ciudad italiana. Tras la muerte de Galileo, algunas personas cercanas a él quisieron construir un monumento en su honor. Sin embargo, la Iglesia, a través del Papa Urbano VIII, se pronunció pronto en contra de esta idea, impidiendo que se realizara, alegando que Galileo era una influencia social mala y perjudicial. No fue hasta 1992 cuando la Iglesia, a través del Papa Juan Pablo II, reconoció su error al condenar a Galileo, disculpándose por los errores, ataques y actos violentos que la Iglesia Católica había cometido contra él a lo largo del tiempo. Galileo fue un intelectual visionario cuyos descubrimientos cambiaron el curso de la ciencia. Creía firmemente en el lenguaje matemático del universo y favorecía la observación y la experimentación como procesos indispensables del método científico. Sus métodos le alejaron del modelo aristotélico imperante y en consecuencia lo elevaron, permitiéndole ofrecer algo nuevo y diferente al mundo.